Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo espacio de Canarios por Venezuela. Hoy nos encontramos con otra canaria de la isla de La Palma, específicamente de Garafía, de Franceses, la señora María Elia Pérez, que nos va a compartir un poco sus historias, sus anécdotas desde que se vino allá de su isla y bueno, lo que ha pasado aquí en Venezuela. Bienvenida María Elia, señora María Elia. Gracias por tu invitación. Es un placer contarte lo que pueda. ¿Usted se vino a qué edad de la isla de La Palma? 16 años. 16 años. Era- Cuéntenos de cómo esos primeros años allá que usted tuvo antes de venirse para Venezuela, cómo era la vida en su natal Garafía. Me dice que es el pueblo de Franceses, ¿no? Sí. La zona de Franceses. Yo nací en Franceses, me siento en Franceses, allá tengo mi cordón umbilical, pero viví en Los Galguitos, Ok. en San Andrés y Sauce, pero en el barrio de Los Galguitos. Unos años porque mi mamá migró. Mi mamá trabajaba en los remates de varas. Si los canarios saben, ya saben lo que es, remates de varas. En los bosques, ahí crecí. Luego, estando en los Sauces, el que es hoy mi esposo fue de vacaciones, él sí es de Franceses y de Franceses se vino a Venezuela, y ahí me vio y lo vi, Pero fue allá en la isla de La Palma. en la isla de La Palma, en los Sauces, y ahí me vio y lo vi, pero ahí quedó. Él se regresó a Venezuela y me escribió, porque la internet de antes era Era por carta. bolígrafo, sello y correo. Y bueno, así se dio, y tenía 16 años y nos casamos, por poder. Por poder, como Sí. se hacía en esa época. Como sí, pues ni modo, a menos que fuera él, pero entonces no. Él se quedó acá y nos casamos. Y yo me vine en avión, era de los primeros, de las primeras que veníamos en avión, en 17 creo que. Ok. Bueno, yo venía asustadita, pero yo vine igual. Pero vino fina en ese avión. Sí. Pero háblenos, ya nos está contando parte Entonces, ¿quieres en francés? Sí, cuéntenos cómo era su vida allí antes. Me dice que se vino a los 16 años. Háblenos cómo era su juventud Bueno, ahí. era una juventud maravillosa campesina. Ok. Corríamos descalzos, recogíamos fruta, trillábamos en la era, íbamos a la escuela, nunca me gustó, nunca me gustó. Me gusta saber, pero demoraba mucho en la escuela en enseñarme. Era tremenda. Ok. Recuerdo algo que a lo mejor ustedes no recuerdan o a lo mejor en no toda La Palma se da. En la época de diciembre, en Los Galguitos se hace una flauta de caña de carrizo y todo el mundo toca esa flauta Es una tradición de allá. de Los Galguitos. En Franceses se celebra la Cruz de Mayo. Ok. Se visten muy bonitas las cruces y se celebran muy bonitas y nombran madrina. Y en los carnavales yo iba a bailar a Franceses, me llevaba a mi tío, porque ya te digo, yo me siento feliz, no hay cosa más bonita de La ¿Se Palma siente que orgullosa de dónde viene? de ser de Francia. Y de dónde nació. Y de ser de francés, y de ser palmera. Entonces, bueno, mi infancia fue campesina, con las alpargatas, con las pantufas, Ajá. con los rotas, mostrando los dedos gordos, las rodillas rotas, porque vivíamos correteando, buscando nidos de pájaros, pero eso era mientras trabajábamos, íbamos a cuidar las cabras, íbamos a buscar la leña, íbamos a buscar el agua, y todo eso era un zafarrancho de diversión. O sea, los niños nos divertíamos trabajando, éramos muy felices. Gofio, queso, papa y boniato. Era la comida Boniato. lo único que había. Sí, era lo que se daba. Acuérdate que había ración por la posguerra, Claro, sequía, hubo muchas cosas. Fue difícil. fue difícil. Y sobre todo yo que no tenía padre, o sea, mi papá estaba al lado. Me enseñó mucho y viví con él un tiempo, pero mi mamá no vivía con papá. Fue difícil, la Usted verdad. vivía con su madre allá. Y con mi madre y mi padre divorciado, entre Que se comillas, separaron. al lado, pero yo disfrutaba de los dos. Exacto. Mi madre me corregía y mi padre me consentía. Como siempre, casi todos los padres. Me imagino que sí, aunque mi papá tenía muchos hijos. Era un buen canario de eso que tenía varias familias, ¿no? Bueno, mi amor, es que él entendió que después de aquella guerra terrible de la guerra civil de España y la horrible guerra mundial, pues se diezmó el masculino, allí no había Claro. muchos, entonces los que quedaron hicieron agosto, mi amor. Y somos muchos hermanos de muchos sitios. Entonces, señora María Elia, a la edad de 16 años, usted se viene para Venezuela por el poder, para casarse aquí con el que hoy es su esposo. Llegó a la Guaira, ahí se quedó. A Maiquetía. A Maiquetía, al Llegamos aeropuerto a de Maiquetía, Maiquetía. yo venía así como gallina que tú la bajas de una Está jaula. asustadita, pero aguantando. A ver cómo yo me enfrentaba yo con ese hombre que no había visto sino Bueno, una vez. imagínense, de franceses para montarse en un avión y Bueno, todo eso, y era era un cambio fuerte, y ¿no? el avión venía de Tenerife, de La Palma a Tenerife, de Tenerife a Las Palmas a Gando y de Gando a Maiquetía.
y llegué de noche. Llegué un domingo 11 de diciembre de 1965, venía asustada ya la propia campesina. Venezuela era esplendorosa. Yo llegaba de aquel, era bellísimo mi lugar de origen, pero muy rústico. Yo llegué a ese esplendor de Venezuela. ¿Qué te puedo Claro, el decir? progreso que había en esa época, ¿no? Y llegué de noche, y hasta lo que no era progreso era un esplendor. Claro, porque hasta la lucecita de la Eso Guaira era- parecía un era- pesebre. Yo creía que era el nacimiento de la Guaira, carajo, todo eso. Llegué de noche. Era una ¿Quién la estaba maravilla. esperando ahí en el Mi aeropuerto? esposo, Su esposo. una prima que estaba casada con un tío de él, vinimos a vivir a San Antonio de los Altos, pero en el barrio de Las Minas, que él era agricultor. Una zona de mucho canario, ¿no? Sí, ellos eran canarios y sí había bastantes canarios y muchos de franceses que yo no conocía porque yo me había ido de 4 años y claro, ellos se vinieron también entonces. Pero fueron tiempos duros de agricultura De puro trabajar. y tú llegas acá casada por un poder, no sabes lo que es dinero. Yo nunca no manejé dinero, yo no veía, a ti no te daban dinero. O sea, llegué, como se dice, como Claro, una usted tenía niña. 16 años, era muy Ajá, jovencita como- todavía. Sí, era duro. Fue difícil esa parte de aprender a crecer sola, sin familia, porque la tía era la tía. Pero en San Antonio estuvimos un año. Cuando nació mi primer hijo, nosotros nos fuimos a una hacienda, al estado Aragua, a un lugar que se llama Tejería. Es muy bonito, muy verde, me recordaba un poco La Palma. Por la zona de montaña. Y verde. Y a mí, ¿sabes? La Palma es verde, y era Claro. verde. Y bueno, ahí sembramos lechuga, batata. ¿Cuántos años estuvieron ahí en la zona de Tejería? De 1966 a 1976. En este interín, mis hijos nacieron y nosotros los llevábamos a la escuela del Estado Miranda en San Antonio de los Altos. De lunes a viernes estábamos en San Antonio de los Altos para que mis hijos fueran al colegio. Porque decíamos, los isleños, tú sabes, los palmeros decíamos, los hijos tienen que superarse. Claro. No puede ser que hay que superarse. Bueno, algunos se superaron más que otros, pero gracias a Dios tratamos. Pero hicieron el esfuerzo como padres de llevarlos a estudiar me imagino en la que cercanía de Caracas, porque era la zona de Sí. San Antonio, para que no se quedaran ahí en la zona de Tejería, que era un caserío, ¿no? Tejería era un pueblo, pero no, No muy grande, y yo me gustaba que tuvieran una educación católica. claro. O sea, yo soy católica y me parecía que tenían unos valores la educación católica. Y lo sigo pensando. Claro. Los problemas no tienen nada que ver con que los valores, la educación es constante, es perseverante y inclusiva. Para mí fue inclusiva, yo no sentí que no negaran nada, entonces eso era lo que buscaba para mis hijos, que se aprendían como, porque mi mamá decía, es que en mi vida sin mi mamá y mi papá era pura anécdota. Después te cuento algo de mi papá. Mi mamá decía, lo puedo decir, Claro, diga lo que sea. si yo soy burro y rebuzno, quiero que tú seas caballo y relinche, que tus hijos sean logros y hables. Ok, ese era un dicho de su papá, De mi mamá, de su mamá. que no sabía leer ni escribir. Mi papá, que había ido a la guerra y que era así, cantaba décimas, era proclive al coqueteo, feo mi papá, de vieja cabeza. Pero ahí entendí que Pero tenía labia, ahí entendí tenía que buen verbo. Ahí entendí que la belleza iba por dentro. Entonces mi papá la ejerció mucho. Él siempre me decía, me hablaba de política, religión, modo de comer, costumbres en la mesa, con nosotros en el campo. Se le enseñaba las cosas importantes de la vida. Creo que, y me dijo, no las entiendes hoy porque es que yo te cuento, yo hasta los 13 años es que yo viví con papá cerca y mamá cerca. De los 13 años hasta los 16 yo vivía en los sauces con unos tíos. Acuérdate que los tiempos difíciles había que ir a ver dónde uno vivía mejor. Pero mi papá me explicaba filosofía, religión, todo lo que se le ocurría menos matemática y ortografía. Esa no Para pudo. eso sí era malo. No, esa no pudo conmigo. La B no sé qué B va. Y la C y la Z y la O sea E, que su maestro fue su padre. para comenzar, su primer sí, maestro. cuando comencé la escuela ya sabía leer, sumar y restar y multiplicar, y me dijo que dividir no porque era enfermizo, que no se podía repartir lo que se tenía. Por eso no le enseñó a dividir. Nunca lo aprendí. O sea, sí, yo sé que hay que dividir, pero lo veía como una resta. Ok. Entonces eso lo aprendí papá y me decía, yo te hablo, vamos a acostarnos acá para ver las estrellas y quiero que vean la Vía Láctea. Nunca la vi, pero le dije que sí, porque yo si no me iba a parar nunca de ese suelo. Claro. Y los aviones que pasaban en la noche, que los llamaban aeroplanos o hidroplanos, él veía las luces y decía, para que vean, eso es un avión, esto son las estrellas. Y todo Era una manera de aprender también y entretenerse en esa época, ¿no? Porque no había muchas cosas que hacer. Pero otros padres no le enseñaban eso a los hijos. Mi papá O sea, que tenía... su padre era muy avanzado para la época. Y decía que las mujeres teníamos que aprender a ser independientes Autónoma. y
culta, que no valía con afeitarse las piernas. Claro, para que no se aprovecharan de la No, para persona, que ustedes. bueno, seguro se aprovecharían, porque él también Claro. era de, sino que él decía que teníamos que tener, que no éramos un olor ni una máquina de trabajar, que teníamos que tener sentimientos, cabeza y pensamiento. Exacto. Y leer, que los mejores amigos eran los libros. Y bueno, sí, fueron los libros mis Le mejores sirvió amigos. bastante esa enseñanza de su señor padre. Sí, mi papá me decía que a la altura que miraras al hombre ahí tenías el respeto de él. ¿Su padre nunca vino a Venezuela? No. Siempre se quedó allá en La Palma. Sí, pero estudió mucha geografía y me decía, va a ir a un país tan hermoso y tan llano, tan llano, tan llano, que la carretera te va a hacer espejismo. Y una gandola puede pasar por sobre un volvaje y seguir rodando. Yo venía con la Imagínese las cabeza, cosas. yo venía con la cabeza inmensa pensando que iba a llegar a una cosa Pero terrible. la mente de su señor padre era muy amplia, muy Sí. grande, porque le contaba esas cosas y había salido él de La Palma. Había ido a la guerra, Exacto, en la península. sí. Pero le gustaba, tenía algo que creo que tengo yo también, la capacidad de visualizar adentro y hasta sentir olores y colores y formas. O sea, mi cabeza, mis sentimientos y mi pensamiento no es plano, Ok. tiene orografía. Muy bueno, mi papá tenía eso. Y me decía, esto hoy no lo entiendo. Por ejemplo, me hablaba de la monarquía, que era una aberración. Ay, me dijo la hija que no hablara de política, pero la monarquía es una aberración. Él estaba en contra de la monarquía en esa época. Sí, y ahora también si tuviera. Y yo soy católica, pero monárquica no. Creo que tenemos derecho a ser demócratas. Claro, de ser libre, pues. Bueno, entonces me decía, eso no lo entiende, pero guárdalo en la cabeza, porque ¿cómo es posible que si un rey tiene un hijo con una poquita inteligencia, poquita, va a ser rey? Entonces él no es el que va a gobernar una trulla de locos que lo van a manipular. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Quién es el que no está gobernando al fin? Entonces uno debe estar, no estar mucho rato, irse, si es bueno que vuelva a repetir, pero con uno por el medio, para que entendamos qué es lo bueno y lo malo. O sea, mi papá era demócrata y creía en las elecciones. Exacto. La diversidad, pues en los cambios. Sí, en la capacidad de pensar, de ejecutar, de darle oportunidad mayor o menor, pero porque él sí me decía, todos nacemos iguales, desnudos. Lo demás lo ponemos lo que vamos viendo. Lo vamos haciendo, lo vamos construyendo. Él me decía así. Y volviendo al tema, señora María, cuando estaba aquí en la zona de Tejería, bueno, hicieron el esfuerzo para que sus hijos estudiaran en la zona de San Antonio. Después, ¿a dónde fueron? Luego Siguieron con la siembra. Ese era sí, su trabajo. fue con la agricultura, seguimos con la agricultura. En el 97 nos vinimos a Guacara, a la zona del lago de Guacara. A la orilla del lago. Sí, en esas tierras que hoy están Cubiertas. muchas cubiertas. Ahí vinimos bastantes isleños. Compraron las bienechurías de la reforma agraria que había hecho Rómulo Betancourt y le había dado la tierra a los nativos, a los venezolanos. A los venezolanos. Bueno, los A venezolanos. los nacidos aquí. A los nacidos aquí, a los nativos sí que sí también. Había un indio muy bueno, un señor Muy buena persona. con una cultura del país que enamoraba, que hablaba de las hierbas, las matas, las plantas, o sea, que era de verdad, ese sí era nativo, originario. Sí como quería este país, sí quería esta patria. quería su parcela. Claro. Él no entendía, él decía siempre, yo el mundo no lo veo más allá de mi parcela y el lago de Valencia, más allá de allí no he ido y no necesito ir, entonces yo no lo quiero ver grande. Cada vez que lo agrandan me perjudica. Así mismo. Así dicen, pues se perjudica, porque se contaminó la tierra. ¿Y ahí qué sembraban, señora María? En Ahí esa zona. comenzamos sembrando naranjas, y era una hacienda inmensa, eran 6 hermanos y 2 socios, eran 8 personas, la hacienda era inmensa, y la sembramos de naranjas, cajeras y pinaple, y cuando estaban para dar la primera cosecha, le cayó la tristeza, que es La plaga. sí, la tristeza se llama, y toda esa finca Se perdió. verde. Bueno, esa es la mala suerte a veces de los que siembran, Después ¿no? sembramos cambures, Que es una lotería. después sembramos plátanos, cambures, Exacto. y fue inmensa también. Después aguacate. Y luego mis hijos empezaron a crecer y no les gustaba ni... Querían otras cosas, seguramente. Ajá, El comercio, a lo mejor. no, irse del monte, ya no querían estar en la finca, nosotros estábamos ya un poco mayores, y entonces nos fuimos a Villa de Cura, y ahí en Villa de Cura mi esposo tenía una pequeña frutería, pero mi esposo no es comerciante, a él no le gusta, no es comerciante. Y yo no, tampoco. Ustedes siempre fueron sembradores. Sí, fuimos agricultores, me gusta la agricultura, pero lo de la comercialización no era lo nuestro. No eran ustedes. No. Entonces, bueno, mis hijos, unos estudiaron en la universidad, otros no.
Y bueno, así nos llegaron los 70 años y estamos en Coro. Actualmente no estamos aquí Llevamos 7 en la años. ciudad de Coro, llevan 7 años en Coro después de venirse de Villa de Cura. ¿En Villa de Cura cuántos años tuvieron? Pues del 84 hasta, bueno, mi hija está mayor. Duraron bastante en Sí, Villa de Cura, sí, del el 80, estado de Aragua. ajá, nos fuimos en septiembre del 84, del 83, perdón. Okay. Y bueno, cuando nos jubilamos, y a él le dio un infarto a mi esposo, y las cosas se pusieron, Venezuela se puso cuando le dieron esto por restar los ceros. Claro. Nos restaron los ceros y nos pusieron en la calle. Que empezó a desmejorar todo el país. Y entonces nos vinimos para acercarnos a nuestro hijo, porque yo tenía una casa donde podemos vivir. Que vivo en una casa que es de la familia de mi hijo. Estamos muy bien aquí, gracias a Dios. ¿Se siente bien aquí? ¿Se siente feliz en Coro? Sí, estoy bien porque estamos autónomos e independientes, Claro. y podemos vivir nuestra mayoría de edad, o sea, nuestra juventud avanzada, pero muy avanzada, podemos vivir más o menos. Pero están tranquilos, lo Sí, importante. estamos tranquilos. Señora María, ¿y qué diferencias hay entre esa sociedad venezolana que usted encontró cuando llegó muy jovencita y usted, bueno, empezó a andar en la zona del centro del país, a esta sociedad que hoy tenemos en Venezuela? ¿Cuál es la diferencia? ¿Usted cree que es la misma sociedad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hoy estamos así? Bueno, yo puedo contar Porque usted ha pasado toda su vida aquí en este Ajá, país, sí. usted es venezolana también. Sí, de corazón, de Claro corazón. que sí. Cuando yo llegué a Venezuela, a mí me sorprendió, pero me sorprendió infinitamente la democracia y la libertad de expresión, con respeto. Aquí había libertad de expresión con respeto. Hubo un caso político que se suicidó a Lidio Ugarte Pelayo, o lo suicidaron. Yo siempre soy de la conspiración, no sé, pero se suicidó. Y se hablaba abiertamente del suicidio. Ok. Nosotros en España la gente no se suicidaba, porque si se suicidaba no lo enterraban en el cementerio. La gente no le pasaba. Había mucho misterio, pues, Sí, mucho... una cosa rara. La otra cosa era, en España somos muy cariñosos, los de la familia, los del núcleo, pero los venezolanos tienen una capacidad de amar. Cuando yo llegué a Venezuela descubrí que las mujeres venezolanas y el hombre venezolano tienen una capacidad de amar tan desinteresada que me conmovía. El respeto por los padres, por la familia. los abuelos y los padres, a los hijos se les zurraba, pero Exacto. para enseñarlos, pero el respeto que los hijos tenían que tener por los padres, el respeto por Dios. Yo no escuché jamás un venezolano blasfemando. En España somos muy blasfemos, y eso a mí me Esas encoge son las diferencias que usted vio entre lo La diferencia que tenía cultural. allá y lo que Ajá. encontró aquí en la Venezuela. diferencia cultural. Aquí yo caminé mucho para ir a la escuela, pero la escuela me vio y yo la vi, pero no nos quisimos mucho. Aquí van a bachillerato caminar, aquí había progreso, eso no lo hay ahora. Discúlpame si no, pero aquí trabajábamos muy duro, pero había eso, la capacidad de amar. Claro. Yo que tengo hermanos, Había libertad, Había la libertad gente de estaba expresión, contenta, capacidad de amar. la gente le alcanzaba el el dinero. dinero era válido, se cumplía con todo, y había algo que me gustaba. Cada diciembre cambiaban los muebles. Nosotros los canarios somos muy apegados a lo nuestro, no cambiamos la cama, la compramos que dure y que ahí nazcan los hijos, Que los aguanta nietos, 20, 30 años hasta 40 y y que más. sea una reliquia. No, aquí la cambiaban cada diciembre. La gente pintaba las casitas Las en siguen diciembre. pintando, pero las pintaban, las cortinas, las comidas, comían esos batallones de comida. Nosotros los canarios somos muy buenos comiendo nosotros, pero no tenemos 30 personas, nos aterramos, a menos que matemos el cochino, pero si no vas a matar a cochino, cada uno come en su casa. Si vas de visita te brindan, pero no era lo de aquí que disfrutan, que vengan maratones de gente a comer a su casa. No le paran a nada. No, y la Lo abuela... importante es el momento, lo importante Y es el día. ya- Mañana ya se verá, pero lo importante es el ajá, momento. y comen, y mañana comen también. Y, Claro. y si te dejaste sin casa, te reciben. La prueba está, yo estoy viviendo en una casa que no es mía. O sea, ese amor, Usted lo encontró en Venezuela. y creo que perdura, pero alguien se encargó de poner negro lo que era color arcoíris. Y yo quisiera que eso, y en España lo están poniendo negro. Claro. Yo quisiera que volviera, que los valores que tenían los vuelvan a rescatar. Que la juventud, y que mis nietos y mis bisnietos consigan la Venezuela que encontré. Que trabajaban los campesinos, los obreros, los ricos, los menos ricos, pero todos podían tomar una cena en un restaurante, de las 2 estrellas, 3 estrellas o 5 estrellas. Eso sí es igualdad, ¿no? No es la igualdad de que hablan los socialistas en estos tiempos, que hablan Ajá, mucho de la igualdad, pero la igualdad, las cosas buenas nada más lo tienen ellos, La ¿no? otra cosa que también sé yo, me espanto, es que me espanto de España, que acaban de salir de una dictadura, porque 40 años es la mitad de la vida de una persona,
y ahora andan hablando estupideces de igual que aquí. No, nosotros no le vamos a poner nota al alumno porque, o sea, que mi hijo que es inteligente y saca 20, tiene que rendirse con el otro que tiene dificultad. Entonces, que es flojo y no le usted, gusta señora bien, María, con toda la experiencia que ha vivido aquí en Venezuela, pues, tú vivió la democracia, disfrutó la democracia, y estos últimos años lamentables que hemos tenido de país, pues, empobrecido, pues, todo, pues, con esta situación que se ha vivido por el socialismo que llegó a Venezuela. ¿Usted cree que en España puede pasar lo mismo con los socialistas? Está llegando otra vez. Está llegando allá a España. Está llegando. No lo entienden y se burlan. Y se burlan y subestiman, lo subestiman, ¿no? Ajá. Pero yo les digo, les tengo sorpresa. Yo les decía, yo tenía un jefe italiano que se fue a Italia en lo que comenzó este traspié y me decía, yo me voy antes que comience el comunismo. Y yo le decía, no, Pietro, aquí va a haber comunismo, pero los que no les gusta el comunismo se van. O lo que vaya a ver aquí, porque le digo, no sé ni qué será esto, porque un arroz con mango. Pero Venezuela no es la de Palma, no es Canarias. Venezuela es un continente. Venezuela es muy grande, decía la gente. Venezuela es un continente. Claro. Y los venezolanos van a comenzar a llorar, a llover, van a llover hacia abajo. Y él me decía que como a llover, porque yo le hablaba prácticamente, van a llover, van lágrimas hacia abajo, van a rodar, no se van a lanzar en patera, como se hacían los de Santo Domingo cuando claro. Leonidas Trujillo. Ellos van a bajar. Y los cubanos también, que se van a Miami, a Estados Unidos. Bueno, los venezolanos bajaron por el continente, lloraron por todo ese continente. Y el continente mal agradecido no les supo agradecer nunca el amor con que ellos cuando subían aquí fueron recibidos. Aquí fueron recibidos los de Allende, los de Pinochet, los de los montoneros de Argentina, los de los problemas de los de Bolivia. Todas las crisis y la dictadura que vivieron los sudamericanos aquí fueron recibidos con los brazos abiertos. Todos subían con respeto. Y ese mismo respeto se merece todo venezolano que vaya a las islas, a donde vaya a buscar trabajo y lo busque con decencia, se merece respeto. Si tú eres infractor de la ley, merece castigo donde sea, quien sea y cual sea. Así es, bueno. Pero los seres humanos deben acordarse de cuando su país tuvo problemas, que un país los recibió con amor. ¿Y por qué ahora se volvieron unos trogloditas, unos infelices que los insultan, que los denigran? ¿Por qué? O sea, en su país no va a volver. Porque a ver. tiene memoria corta, señora María, tiene memoria corta, no se acuerda de lo bien que Venezuela los trató, ¿no? Sobre todo a los sudamericanos. Porque en España, hay que decirlo así, la sociedad se ha adaptado muy, la sociedad venezolana, los que van para España, se adaptan muy bien y la gente los trata bien. Porque van muy preparados, claro. Esa es la cosa. Por ejemplo, esa es la diferencia. Y yo creo que también hay más memoria, sobre todo en las Islas Canarias, en Galicia, donde casi todos esos que han ido la gente tiene más memoria y por eso es mejor trato al venezolano. Cada uno que va tiene una raíz isleña, porque cada venezolano que va tiene un abuelo isleño. Claro, un hijo, nieto. Ajá, porque yo le digo, no todos somos nietos de Guaycaipuro. Exacto. Y entonces, y otra cosa que aquí se pervirtió es la cosa de que vinieron los conquistadores y fueron unos desgraciados. Sí, es verdad, vinieron unos conquistadores y fueron unos desgraciados. Unos grandísimos y otros bien pudieran haber sido mejores. Claro, pero vino también gente buena. Pero esos conquistadores, hace 400 años que vinieron, cariño. Entonces ha pasado unos cuantos años. 400 años para acá, ¿qué has hecho tú para mejorar lo que ellos no hicieron? Hablar mal de los de 400 años, como aquí, hablar mal de hace 25 años atrás. Echarle la culpa al pasado de la ineptitud de su gobierno. Tenemos que afrontar en cada época y en cada edad de país, de persona, la necesidad que tenemos de corregir para mejorar, para dejarle algo a los que vienen. Mira, porque lo que encontramos aquí, los árboles que encontramos aquí o en Canarias no se hicieron solos, no se sembraron solos. Se necesitan valores humanos, claro que sí, para preservar el planeta, para los que vienen franceses, Barlovento, La Palma entera, Tenerife, los del volcán, los de Venezuela. Tenemos que tener almendras, mangos, ciruelas, tuno. Tenemos que preservarlo porque nosotros el mundo no es nuestro y no nos lo vamos a llevar. Porque tenemos que derrotar y romper la casa donde estamos alquilados. Muy sabe sus palabras, señora María, de verdad que sí. Y es lo que estamos viviendo hoy como, pues sí, como venezolano. Yo soy hijo de canario también, pero lo vivo, pues lo vivimos bueno, todo lo que estamos pasando en este país de hace ya casi 2 décadas, no sí, más de 2 décadas. Bueno, de eso, después de ser un país tan grande, tan progresista, hoy estamos sí, pasando por esto. Sí, se retrajo. Y es bueno que usted comente eso, que para que la gente que está en España no cometa lo mismo que cometieron los venezolanos. Pues, sí, la creencia de que el que produce, o sea, hay algo que a mí me molesta cada vez que lo hablan en España,
me molesta sobremanera. No por ese hombre del dueño de Sara, que ni lo conozco ni me interesa. Él es un símbolo. O sea, él era hijo de una costurera. Y él manda a hacer la ropa en China y es una explotación, ¿es verdad? Pero es el gobierno chino el que tiene que tomar medidas. Y el gobierno español haber fomentado que no se fuera para China, cuadrar que los Para salarios, trabajo en España. cuadrar que los salarios le dieran ganancias, porque es muy rico, sí. Porque si se le quema la fábrica y el obrero está en su casa, ellos van a seguir buscando trabajo y él tiene que volverse a levantar de cero. No se puede atacar al que hizo mal. Si cometió un delito, háganlo preso. No, y son personas que dan fuentes de empleo, que Pero crean no fuentes de empleo y benefician a muchas no lo familias. ven porque Yo creo que es un sentimiento de envidia. no lo ven porque el Son resentimiento, envidiosos. social no le deja entender, pero que yo no veo, me parece a mí, que ninguno de ellos que tenga 2 taxis quiera regalarme uno a mí. O varias casas, ¿no? No, porque entonces me lo gané, no, pero eso me lo gané. Bueno, el otro se lo ganó. Tú fuiste a trabajar para Sara, pero no fuiste apuntado con una pistola. Él te ofreció un salario. No te gustó, hiciste huelga, te lo subió, no te lo subió. Él consiguió por allá, no le compres a Sara. Exacto, así mismo es. No Pero no lo hacen. no lo ellos son compren. muy buenos ellos son muy buenos en el discurso, pero en la acción No otra le compres cosa, a Sara. otra cosa totalmente. Como el que tenemos acá, con los relojes suizos y originales. Y antes de llegar al poder, bueno, andan humildes, pero cuando llegan al poder cambian totalmente. No, y antes de llegar al poder, mira tú a la niña esa, la ministra de lo que sea, que la galleguita, que antes era llorando con La ministra de la igualdad, habla usted, No, esa no. La Díaz, la Susana, la como se llame, que ni me recuerdo el nombre porque cada vez que la veo va como una TikToker cambiando. Pero usted está muy actualizada de todos los temas de España. Es que yo soy Y del español. mundo, y del mundo. Yo soy española, mi amor, yo no me voy Usted a después que se vino, señora María, no volvió a las Sí, Islas Canarias. y yo fui. Mi mamá vino a vernos. Mi mamá decía siempre, hija, ¿cuándo me vienes a ver? Y mi situación, comíamos, nos vestíamos, pagaba colegio de los hijos, pero estábamos campesinos, no se hace rico. Claro. Teníamos 3 niños casi del mismo tamaño y teníamos que vivir. Entonces yo le decía, mamá, sí, pero mira, la misma distancia de La Palma a Venezuela que de Venezuela a La Palma. Y tanto se lo dije que cuando se jubiló me dijo, voy a recibirme a Maiquetía, que voy llegando. Y me vino a ver, mi mamá vino 4 veces a verme. Mi mamá lo que se jubiló dijo, yo soy del inserso y me voy para el inserso. Voy a aprovechar. Voy a ver mi ¿Y hija. le gustaba a su mamá Venezuela? ¿Le gustaba? Sí, mi mamá le encantaba los venezolanos. ¿Y pasaba bastante tiempo aquí o venía poco tiempo? Mi mamá ya vino, ya en los últimos años tenía Alzheimer, pero venía Ok. igual. Pero mi mamá me dijo, yo hubiera venido a Venezuela y me hubiera hecho rica. Porque mi madre era de las personas que era capaz de guardar 2 pesetas ganando una, no sé cómo hacía. Yo no. Me hubiera hecho rica. Y mi mamá le encantaba la gente venezolana. Lo único La que forma le de digo. ser. Ajá, no. Y ella me decía, Lo alegre, el venezolano, mi mamá me decía, los hombres venezolanos buen son trato. bellísimos, tienen una voz preciosa. No son atiplados. Mamá le encantaba. Yo decía, mamá, pero si tú estás mayorcita, bueno, pero yo tengo los ojos atiplados. Entonces mi mamá siempre era optimista y luchadora. Y me trataba de inculcar eso, pero yo tengo un poco depresivo, un poco de mi papá. Y mi esposo tampoco es un hombre muy lanzado, muy buena persona, pero él es muy comedido, él no es, Es tímido. si no arriesgarse le cuesta, Ok. y entonces, bueno, estamos casados en una sociedad 50-50, 50 y 50 para abajo. Pero me dice que volvió a Me Canarias fui a Canarias en el 2013. en el 2013. En ¿Y plena crisis. cómo encontró Canarias después de tantos años? El progreso, mi amor. Totalmente Fui en el distinta. 91 y lo que había en el 91 era un libertinaje terrible. Me quedé loca. Cuando fui ahora en el 2013 tenían una autocensura que me espanté. Cuando fui en el 91 ponían el niño desnudo para mostrar niño y niña el pañal que le iban a poner. Y yo decía, pero no tiene necesidad de esto. En Venezuela no decimos grosería ni taco en televisión. Claro. Y tenemos libertad de expresión. Bueno, pero en el 91 ellos estaban como experimentando, como escupiéndole a la vida a ver. Bueno, y cuando volví después, en el 2013, parecían monjes y le digo, pero ahora ni el otro extremo, ni para Han allí ni cambiado para las cosas. Ajá, se Bueno, en esta autocensuraron. sociedad nueva de cristal que todos se molestan por todo, ¿no? No, sí, ahora todo el mundo tiene derecho de No todo. tienen aguante sobre nada. No, todo el mundo tiene derecho de todo y yo quiero mucho a los perros, pero ahora quieren más a los perros que a las personas. Sí. El perro es mi hijo, no, el perro es mi mascota, lo quiero mucho, es de mi familia canina, yo lo cuido, el gato lo quiero mucho, yo lo cuido. Pero no, que el gato es mi hijo y el perro es mi hijo, no, por favor. Así mismo es. Los hijos son los hijos, porque cualquier día de estos te nace un hijo con cara de perro y luego, ¿qué le vas a decir? O sea que los cambios que están pasando en el mundo entero para usted, bueno, no es la misma sociedad de antes, ¿no? No, ha progresado en una cosa y La parte tecnológica, Y pero a lo mejor en la progres- parte social, humana, ha estamos muy progresado, cambiados. ha progresado tanto en algo que se dieron un giro en sí mismo y están en bucle repitiendo estupideces que ya no tienen sentido.
O sea, ya no, así no. Los valores son los valores y eso no tiene que cambiar, no agredir al otro, compartir, respetar opiniones, pensar que porque no piense como tú no es igual. Yo puedo decir, concho, a mí eso no me gusta, pero si a ti lo quieres tú, vívelo tú, pero no me incluyas a mí. Señora María, ¿usted ve que tiene esperanza de que Venezuela en algún momento pueda volver a ser lo que era antes? ¿Tiene esperanza de que en algún momento cambie la situación del país? Te lo tengo que contestar. Sí, pues, si quiere. Hijo, mira, Venezuela tiene un problema. Yo escuché hace muchos años a alguien que en la vía de La Guaira había un lado de la carretera que había nidos de pajaritos y un lado de la carretera que tenía lombrices de tierra. Los pajaritos se comían las lombrices y las lombrices producían. Entonces las lombrices se fueron más abajo y los pajaritos tuvieron que migrar. Bueno, estamos como la carretera. Así es lo que estamos viviendo en ¿Entendí? Venezuela. Sí. Todo el mundo saquea y... Los pajaritos se fueron, las lombrices Claro. se fueron más abajo. Bueno, hay que tener siempre alguna esperanza, ¿no? Para que Bueno, vamos a ver si las lombrices vuelven a ojalá florar. Venezuela vuelva Vamos otra a vez ver a si las ser... lombrices vuelven a florar y alimentan los pajaritos. Ojalá Venezuela vuelva a ser lo que usted vivió, porque yo no tuve la oportunidad de vivir, yo tengo 30 años y yo, bueno, desde casi, sí, o sea, no la no conozco. me acuerdo, no No. viví esa Venezuela próspera, esa Venezuela, Venezuela que... pero sí hay que tener la fe de que en algún Sí. momento O sea, cambie. a los hijos hay que Y decirlo. también hay que decirlo, ¿no? Hay A que los hablar de hijos lo que vivimos aquí en Venezuela, lo que hemos vivido para que, por lo menos en nuestro A los hijos país. hay que decirle. Exacto. Y otra cosa que hay que decirle a los que desde el otro lado del charco se burlan porque en Exacto. Venezuela hay comida. Sí, en Venezuela hay comida. Yo tengo una pensión del Seguro Social y me tiene que ayudar el gobierno canario porque yo gano $7 al mes. Las pastillas de la pensión de mi esposo cuestan $20 y traen 28 pastillas. Páguenme lo que me deben. Ustedes, ¿Cómo puede hacer usted con...? páguenme lo que me deben ustedes los españoles que se burlan de que en Venezuela hay comida y hay de todo. Maduro tiene comida, Fidel Castro comía. No todos los españoles, señora Emilia, señora María, No, los los españoles. socialistas, Ellos los saben, comunistas. ellos saben los españoles que son. Claro, Los españoles que son lo saben. Los que no lo que saben, todo el mundo sabe lo que es para cada uno. Españoles de España, acuérdense de que Franco fue terrible. Pero la izquierda y la derecha es terrible igual si se va a los extremos. Los extremos son los peligros. Si te acercas a la orilla te caes. De aquella orilla o de esta orilla. Caminemos por el medio, cariño mío, vamos por el centro. Compitamos, intercambiemos, hablemos, dialogamos, ahorremos, no compremos tanto, no haya tanto despilfarro, pero tampoco tanta miseria. Denos oportunidad de que si el que es muy inteligente puede inventar un avión y el que nada más hace una cajita de fósforo también vale un 20, pero en una cajita de fósforo no te vas al otro lado del planeta. Entonces, así mismo es, señora María. Bueno, un buen consejo para las personas que están viviendo esta nueva época, esta nueva generación. sí. Y quiere mandarle, ya estamos terminando la entrevista, quiere enviarle un saludo a su gente allá de La Palma, Sí. de Garafía, Sí. de Los Sauces, que también estuvo en Los Sauces. La isla de La Palma, es un jardín que espero que los palmeros que están allá sepan cuidar. Mi cariño y mi admiración para todos los que han luchado por tener su tierra bonita, porque la isla es bonita porque los palmeros la cuidan. Lo bonito que se abandona se pone feo, así que no lo abandonen, cuídenla. Y bueno, un abrazo grande y a vivir muchachos, acuérdense que aquí quieren, tienen el país jóvenes para ustedes, yo ya estoy vieja y me voy. Muchas gracias por su tiempo, señora No, porque María. está bien. Ay, bueno, La verdad, ahora muy tú encantado, corta y encantado de su conversación. No vamos a cortar nada porque todo lo que dijo está bien dicho. Ay, Dios mío. Encantado con esta conversación que tuvimos hoy aquí en su casa. Bueno, y será hasta una próxima oportunidad que estemos conversando con ustedes en Canarios por Venezuela, este espacio que se hizo y se está haciendo para encontrar donde estén los canarios en este país hermoso, Venezuela. Muchas gracias.